Bien, muchas gracias, Bea. Son las 9 de la mañana con 20 minutos y vamos a hablar del frío y los efectos que tiene en la salud. Hay bajísimas temperaturas, hoy mencionábamos, ¿no?, temperaturas bajo cero en prácticamente todo el territorio nacional y esto efectivamente afecta. Vamos a hablar del impacto del frío, puntualmente, por ejemplo, en la presión arterial. Todos sabemos que hay una afectación por este fenómeno y es por eso que vamos a recibir con muchísimo gusto esta mañana a la doctora Verónica Pérez Bardanca. Ella es cardióloga clínica, presidenta del Comité de Hipertensión Arterial de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Buen día. Bueno, ¿se supone que hay que controlarse un poquitito más la presión con estos fríos? Sí, totalmente. El frío genera en el cuerpo cambios porque lo que intenta el organismo es como retener el calor. Entonces, uno de ellos es que los vasos sanguíneos se apretan, o sea, se genera vasoconstricción y eso puede subir la presión arterial. Bien. Entonces, los pacientes hipertensos y los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular de base, la recomendación es que se tomen más seguido la presión arterial. ¿Cada cuánto sería una? Y bueno, un paciente, ideal? Yo siempre les recomiendo, un paciente hipertenso que ya tiene el diagnóstico, que sabe que es hipertenso, tiene que tomarse la presión arterial, las recomendaciones, por lo menos una vez por semana, una vez cada 10 días. No puede pasar más. Simplemente, ¿y con estos fríos? Bueno, con estos fríos también. Si lo importante es ver que si ellos empiezan a tomar la presión una vez por semana y está en rango, está bien la presión, entonces ahí pueden ir la semana que viene, me controlo de vuelta. Obviamente, si se empiezan a controlar la presión y ven que la presión está más arriba de lo habitual, ahí uno se lo tiene que controlar más seguido. Depende también qué medios tenga para tomarse la presión. Hay personas que tienen el aparato de presión en su casa y es mucho más fácil controlarse. Hay otras personas que tienen que trasladarse, ir a un centro asistencial, ir a las farmacias a controlarse. Hay que hacerlo. O sea, el medio que tengan se tienen que controlar la presión. ¿Y a cuántos puntos me tengo que empezar a preocupar? 12,8 dicen que es la presión más o menos ideal. ¿A cuánto me tengo que empezar a preocupar? La presión tiene un rango de variabilidad. No hay una normal fija, sí, ¿no? Siempre es un rango de variabilidad. Uno en su casa, tranquilo, en condiciones tranquilas, no está con dolor, no está angustiado, no tuvo una discusión reciente. Cuando se toma la presión tiene que estar de 135 a 85 milímetros de mercurio para abajo. Si uno tiene 14,9 ya lo tomamos como cifras límite, ya significa que es hipertensión arterial. Entonces lo ideal en su casa tranquilo es que uno tenga 135-85. Bien. ¿Y se da con frecuencia que durante el invierno es necesario en los pacientes hipertensos regular la medicación? Bueno, justamente, la mayoría de las veces tenemos que regular la medicación en más, o sea, darle un poquito más de medicación. ¿Por qué? Porque las cifras de presión arterial están más elevadas, pero para eso hay que hacer diagnóstico primero. En hipertensión arterial nunca hay que suponer, hay que tomarse la presión y ver realmente, ¿está más alta de lo que tengo? ¿Estoy teniendo 14, 15, 16 de máxima? Entonces tengo que consultar al médico para que me regule la medicación, que generalmente es aumentar la medicación. Claro. Muchos pacientes ya saben hacerlo, ya se conocen, son hace años hipertensos, entonces saben que en invierno van a tomar un poquito más del fármaco. A la inversa pasa en verano. En verano muchas veces la presión está más baja y bajamos un poquito la medicación. Pero hay pacientes que son los menos que no, que durante todo el año tienen las mismas cifras. Entonces esto no es 100%. Para eso hay que controlarse la presión arterial. Bien. Además de esto que usted dice, la presión arterial, el impacto del frío, tenemos en invierno las infecciones respiratorias, ¿no? ¿Cómo conjuga una cosa con la otra? Bueno, las infecciones respiratorias son más prevalentes en invierno y cualquier infección respiratoria puede descompensar una enfermedad cardiovascular de base. Entonces, la recomendación en los pacientes cardiovasculares es la inmunización, vacunarse contra la gripe, contra el COVID, contra el neumococo, los pacientes que no lo tengan. Y bueno, y cuidarse obviamente de los cambios bruscos de temperatura, que es lo que baja la inmunidad en uno y nos hace más susceptibles a enfermarnos, abrigándonos correctamente. Y más allá de la presión, el frío, ¿cómo afecta el funcionamiento del corazón? El frío lo que hace, como dije, es que el cuerpo trata de retener el calor, entonces lo que genera es un mayor consumo de oxígeno y que el corazón trabaje como más esforzado. Entonces eso sube la frecuencia cardíaca.
por un lado, que eso en los pacientes con enfermedad cardiovascular puede tener algunas consecuencias. También dijimos que sube la presión arterial y además el frío genera que la viscosidad en la sangre, que es como aumenta la viscosidad de la sangre, entonces la hace más espesa. Al hacerla más espesa, eso puede predisponer a que se formen trombos con más facilidad. Es importante para eso, por ejemplo, movilizarse, hacer deporte, no permanecer sedentario. La actividad física y evitar el sedentarismo, digo, siempre es recomendado. En invierno, en verano, siempre. En invierno lo que tenemos es que la gente que hace actividad física al aire libre está como más limitada, porque hay que intentar hacerlo en las horas de menos frío, no estar expuestos mucho tiempo a horas de frío. Entonces es una limitación. Lo ideal sería poder tener en la casa uno, si puede invertir en tener, no sé, una bicicleta fija, un caminador, o ir a algún gimnasio, algún lugar cerrado, que bueno, que no tengamos la exposición al frío, pero bueno, los ideales nunca se pueden cumplir, no todos los pacientes pueden tener esa facilidad. Eso le iba a preguntar, doctora, porque seguramente tal vez mucha gente que nos esté mirando, que sea hipertenso, dice, bueno, me recomiendan caminar, pero también me dicen que el frío me hace mal, entonces, ¿qué hago entre una cosa y otra? Bueno, yo tengo muchos pacientes que lo que hacen es, se van, por ejemplo, a caminar a los shoppings. Sobre todo pacientes mayores, entonces como que bueno, caminan en el shopping. Yo creo que uno tiene que buscar la forma de hacer algo. Hay que moverse, hay que hacer algo, hay que evitar el sedentarismo, eso es básico para los pacientes cardiovasculares y para los que no. El invierno siempre como que es un problema, sí, pero hay que buscar la forma, dentro de las posibilidades de cada uno, tratar de moverse lo que podamos. También en los meses de frío uno tiende a comer más o más calórico, a tomar poca agua. ¿Eso cómo impacta en la salud cardiovascular? Y bueno, justamente, como necesitamos más energía para mantener el calor, es como que uno tiende en invierno a comer más, necesita cosas más calóricas. La hidratación es muy importante porque, como dije, el frío aumenta la viscosidad de la sangre en los vasos sanguíneos. Entonces, la forma de mejorar la viscosidad en la sangre es hidratarse. Necesitamos hidratarnos mucho. ¿Qué pasa? En invierno tenemos menos sed, entonces tomamos menos agua. Entonces hay que obligarse a tomar agua para evitar esto, que es lo que ayuda a la viscosidad de la sangre. ¿Y hay algún sustituto? No tomo tanta agua, pero bueno, ¿el té puede sustituirlo, el café, o no es lo mismo? A ver, todo líquido ayuda. Nos estamos hidratando. En invierno los líquidos calientes ayudan a mantener un poquito más el calor corporal, entonces puede ser líquidos calientes. No tiene que ser exclusivamente líquidos calientes. Todo lo que sea café, té, suma. Agua también. Mate también, entonces. Mate también. Corre. Sí. ¿Aumentan los riesgos de infarto durante el invierno? Bueno, en invierno hay entre un 20 a un 30% más de eventos cardiovasculares comparados con otra época del año por estas mismas condiciones. Aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la viscosidad de la sangre, entonces pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular tienen más eventos, y el paciente que tal vez no debutó todavía pero tiene factores de riesgo, y sí, es más factible que tenga un evento cardiovascular. Doctora, ¿puede haber alguna incidencia o alguna afectación? Sí lo hay seguramente en temas respiratorios cuando se va de un lugar que está muy frío a un lugar muy caliente por el tema de los aires acondicionados. En materia de presión arterial, ¿juega algo eso o no? Y bueno, los cambios bruscos de temperatura en realidad hacen estas variabilidades en el cuerpo, que son las que estuvimos hablando. La recomendación para evitar eso, porque sí, no es bueno y depende del metabolismo de cada uno, cómo se organiza el cuerpo y cómo lo tolere, es abrigarse en capas. Para abrigarse siempre tenemos que cubrir la mayor superficie posible corporal, gorro, bufanda, guantes, y además hacerlo en capas. Eso, cebolla, digamos. Claro, ahí está. Mantiene más el calor, y uno cuando va entrando en calor se va como sacando, o entra a algún lugar que no hace tanto frío y nos vamos sacando. Entonces eso disminuye la variabilidad en el cuerpo y esos cambios bruscos que tenemos por los cambios de temperatura. Claro, porque a veces estamos en casa con el aire a 1000 o la estufa prendida o lo que sea, y después salimos a la calle y el cambio es muy... impresiona. Por eso la importancia de abrigarse, y sobre todo en capas, esto ayuda. En el caso de los pacientes con arritmias, ¿también incide el frío o en ese caso no? Y bueno, en realidad el frío puede aumentar la frecuencia cardíaca, ahí depende
arritmias es un libro grande, o sea que depende mucho que sea la arritmia que tiene el paciente, pero como aumenta la frecuencia cardíaca puede tal vez desencadenar en algunos pacientes que se descompense, sí. Durante toda la charla me fui imaginando a personas adultos mayores, ¿no? En esta situación, pero ¿qué pasa con los niños, por ejemplo? Y bueno, a ver, si tienen patología cardiovascular, obviamente lo que tengan, ahí habría que ver qué niño, qué patología tiene, también predispone a descompensaciones. En general en los niños, los cuidados que tenemos todos los pacientes que no somos cardiovasculares. Bien, para no resfriarnos, para no tener infección. El abrigarse, el no estar expuestos a las horas de más frío, sí. ¿Hay algún método de calefacción que sea más beneficioso para la salud? O, por ejemplo, la exposición a la estufa mucho tiempo, la estufa de leña, ¿eso no hay ninguna contraindicación? En realidad no, contraindicación puntual o que haya estudios específicos que valoren eso, no. Sí lo que se sabe es los cambios bruscos de temperatura, estar en un ambiente súper calentito y salir con el mismo abrigo a otro ambiente frío por el choque de calor. Eso que hablábamos. Doctora, ¿ha notado ustedes un incremento en la cantidad de pacientes con hipertensión en nuestro país? Sí, hay un aumento. A ver, lo que está pasando, sobre todo, creo que es lo que más preocupa, es que hay un aumento del porcentaje de hipertensos, sobre todo en jóvenes y adolescentes, por un tema del estilo de vida que se está llevando ahora. Eso le iba a preguntar, ¿a qué se atribuye? Y bueno, es el tema de la alimentación, el sedentarismo, hay un aumento del sobrepeso y la obesidad en niños, en adolescentes, en jóvenes, realmente eso es muy preocupante. Hay un cambio en el estilo de vida que no está favoreciendo lo que sería la prevención cardiovascular. ¿Y desde cuánto tiempo lo están notando? ¿Cuánto hace de esto, de este cambio? No sabría decir específicamente, pero en los últimos años y lamentablemente va en aumento. O sea, como que no estamos mejorando, estamos empeorando. Todo lo que es el pilar de la prevención cardiovascular, de actividad física, alimentación sana y ejercicio, en realidad estamos como retrocediendo por el estilo de vida de ahora, el tema de la alimentación. ¿Y qué punto el estilo de vida? Porque uno piensa y dice, bueno, se habla mucho más de esto, ¿no? De estos temas. Uno ve en las redes sociales que hay como una, ¿no? Se incentiva al ejercicio, al comer sano, hay más posibilidades de comprar otras cosas. Es como un tema del que todos conversamos, pero en realidad en la práctica parece que no es así o es para algunos pocos. ¿Dónde estamos fallando? Yo creo que es el estilo de vida que estamos llevando. ¿El estrés? Bueno, el estrés es un factor de riesgo cardiovascular que es como una pandemia ahora. Y es muy difícil de manejar, pero es por un tema del estilo de vida que estamos llevando, que digo, estamos trabajando, corriendo hora tras hora, nos facilita mucho el tema de conseguir algo rápido. O sea, uno está en la casa, prende el celular, pide algo, le llega a la puerta, no salimos a buscarlo, caminamos menos, vivimos en ciudades que nos trasladamos generalmente en algún medio de transporte, no salimos a caminar. Entonces todo el estilo de vida de ahora, la oferta de comidas, ¿no? Por más que está el tema en las comidas que salió hace unos años el etiquetado frontal y uno ve la oferta de comida de multiprocesados que nos facilitan rápido. Seguimos tomando malas decisiones. Sí, me parece que sí, y el tema de vivir corriendo y esto de lo fácil y lo rápido nos está perjudicando. Doctora, para la hipertensión, ¿ejercicios de cardio o de fuerza? En realidad, en lo cardiovascular y para la hipertensión, lo básico siempre es hacer actividad aeróbica, que es lo que se recomienda, que es el objetivo a llegar, que yo siempre digo, todo sirve, moverse siempre sirve, pero tenemos que tratar de llegar, lo recomendado por la OMS es de 20 a 30 minutos de actividad aeróbica mantenida de 3 a 5 veces por semana. Eso es como el objetivo, como para decir, bueno, uno no es sedentario. En realidad uno no es sedentario cuando cumple esa meta. Póngase a pensar cada uno si es sedentario o no. Porque a la gente no le gusta que le digan, no, yo no soy sedentario, yo trabajo, yo camino, yo hago esto, yo hago lo otro. En realidad no. Lo recomendado por la OMS es eso. Se puede combinar y lo ideal es combinarlo con algún ejercicio isométrico, tipo de pesas. Se puede hacer, depende del paciente, depende del tipo de hipertensión. O sea, no hace mal. No. Y lo recomendado ahora en las últimas guías justamente es la combinación. Tal vez hay que ver individualmente qué puede hacer el paciente y empezar de a poco. Yo siempre digo, en la gente que hace ejercicio isométrico,
más repeticiones y menos peso, por ejemplo, la base. Pero siempre está bueno combinar. Usted hablaba hoy de, bueno, si podemos invertir en un caminador, una bicicleta, a veces no se puede. ¿Qué cositas que podamos tener en casa podemos usar para sentir que cumplimos con esto de hacerle frente al sedentarismo? En realidad, hoy por hoy, podemos hacer actividad física en casa sin ningún objeto. Exacto, porque además hoy bajamos en internet una clase de algo haciendo ejercicio con el propio peso. O sea que creo que sin un kilito de azúcar. Claro, ahí está, exacto. Un kilo en cada, y podemos en cada brazo y podemos hacerlo, sí. O sea que yo creo que no hay excusa. El tema que falta mucho es el tema de la voluntad. Uno trabaja muchas horas, llega tarde a la casa, está cansado, que hay que pensar que hay que cocinar, qué hacemos. Entonces lo que falta sobre todo es el tema de la voluntad. Un par de trapos de pisos, ilustrar el piso también. Eso también es hacer algo de actividad. Doctora, ha sido muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes.